La Universidad de Bolonia es una universidad pública italiana situada en dicha ciudad. El término universidad se deriva de la palabra latina universitas, significaba corporación o gremio de estudiantes y de maestros. Nació en la Alta Edad Media. La fundación de la Universidad de Bolonia coincidió con el descubrimiento de Irnerio y la creación por este de la Escuela de los Glosadores. Esta universidad se fundó en el año 1088. Su verdadero nombre es Alma Mater Studiorum, que significa Madre Nutricia de los Estudios. El método de trabajo de los glosadores era elaborar glosas, esto es, hacer una exegesis textual o literal con el fin de aclarar e interpretar los textos estudiados. Del fundador Irnerio se sabe poco. Trabajó para la condesa Matilde, vicaria del emperador en Italia, como asesor de su tribunal de justicia. También se encargó de organizar la biblioteca del mismo emperador. Él estudió el Trivium y el Quadrivium, después se dedicó a la fundación de la Escuela de los Glosadores, que está íntimamente ligada a la creación de la Universidad de Bolonia. La Escuela de Glosadores se fundó mediante la promulgación de la Constitución Hábitat expedida por el emperador Federico Barbarroja en el año 1070. Esta constitución fue el primer documento de derecho académico del periodo medieval. Otorgaba fueros a los estudiantes del Studium de Bolonia. Un par de décadas después, en la fecha de 1090, Irnerio fundaría la Escuela de los Glosadores. Sin embargo, Odofredo cuenta que el primero en leer los textos justinianos fue Petrus de Vela. Los principales exponentes de la Escuela de Glosadores son Búlgaro, Martino, Hugo, Jacobo, y sus discípulos son los hermanos Juan y Alberto Bassiano, Odofredo, Rogerio, Alberico, Baldino, Orto, Placentino y Aso, quien llegó a adquirir mucha fama en su época. El último glosador fue Arcucio, quien a mediados del siglo XIII recopiló las obras de los glosadores en un gran tratado que ha pasado a la historia, con los nombres de glosa ordinaria, magna glosa, gran glosa o simplemente glosa de Arcucio. En cuanto a las características de la Escuela de los Glosadores, lo primero que hay que destacar es que se trató de juristas dogmáticos. Estos solo se interesaron en el derecho romano con el fin de que, adaptado a su época, se convirtiera en un derecho vigente en la sociedad donde vivían, debido a que lo consideran como la ratu iuris, la razón o la verdad jurídica. De ahí su fidelidad a los textos jurídicos romanos con desprecio de otras normas como la legislación emanada de los reinos y las ciudades y de la costumbre. Esto es de los derechos real, municipal y consuetudinario. Otra de sus características fue la de su falta de perspectiva histórica. Los glosadores vieron el derecho romano como un derecho susceptible de ser aplicado en la sociedad del momento y no como un derecho del pasado. Los glosadores trabajaron para los emperadores carolingios, por lo que ideológicamente y políticamente fueron partidarios de la idea de un imperio medieval. El gran interés que se produjo entonces por los estudios del derecho romano justiniano hizo que vinieran estudiantes de toda Europa a estudiar en Bolonia, creándose en ellas asociaciones de estudiantes, la de los critonmanos y la de los ultramontanos. Los primeros eran estudiantes provenientes de la península itálica, los segundos eran estudiantes del resto de Europa. Estos estudiantes eran enviados por sus países de origen para que se formaran y capacitaran conforme a los textos jurídicos romanos y canónicos, con el fin de que a su regreso se convirtieran en letrados, jueces, asesores jurídicos de los monarcas y maestros de las universidades que se estaban creando por toda Europa. La Universidad de Bolonia ha tenido un gran impacto en la cultura occidental. En la actualidad ofrece cursos de antropología, artes, economía, derecho, medicina, farmacia, matemática, ingeniería, agronomía, veterinaria y pedagogía.
Actualmente su universidad cuenta con más de 100.000 estudiantes en sus 23 colegios, localizados en las ciudades de Imola, Ravenna, Forlì, Cesena y Rimini, así como en su centro de ultramar localizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.